ahorita no me están pelando, por lo menos que les quede ahí el video para cuando pongan atención, ¿no? Entonces, es un proceso en donde las grandes empresas acumulan no solamente poder de mercado, sino acumulan conocimientos técnicos, innovaciones. Estas grandes empresas son las que pueden financiar innovaciones y eso les genera ventajas competitivas, ¿no? Entonces, la ventaja competitiva la pueden construir y mantener estas grandes empresas. Entonces, eso no quiere decir que no existan las pequeñas, pero no hay posibilidad de que las pequeñas empresas, primero, puedan competir a las grandes. Segundo, que de pequeña empresa pueda llegar a ser una grande. Difícilmente eso se logra, ¿no? Ustedes me dirán, no, profe, pues es que está el caso de Microsoft, que nació en el garage. No, eso no es cierto. El día que empezó a cotizar Microsoft en la bolsa de valores de Estados Unidos, ese día que se constituyó como empresa, funcionó como gran empresa, no como pequeña empresa, ¿no? Entonces, esas ideas de que voy a pasar de chica a grande, no. Y aquí lo dice, lo dice Lavini. Dice, la concentración tiene dos efectos sobre las pequeñas empresas. Dice, estas pequeñas son satélites de las grandes, se desarrollan muchas empresas pequeñas subsidiarias o satélites en actividades productivas y comerciales. O sea, ¿cómo pueden convivir o cómo pueden coexistir las pequeñas empresas entre esta competencia, entre grandes capitalistas? Bueno, o se convierten en satélites. ¿Qué quiere decir que sean satélites? Que son proveedores o que hacen cierta parte de la producción para las grandes, sí, pero siempre conectada a la gran empresa, ¿eh? Ya que dice, si no están conectadas, si no están articuladas como proveedores o como dependientes de la actividad de la gran empresa, dice, si no hacen eso, si compiten, pues esto las llevará al progresivo hundimiento, ¿no? En el tiempo, ¿no? Aquellas que compiten, pues serán absorbidas por las grandes o simplemente desaparecerán, ¿no? Y ustedes verán en las encuestas de las pequeñas empresas que, pues en general, la vida de una pequeña empresa es de 1 o 2 años, ¿no? Cuando se llega a articular o cuando se llega a convertir en proveedor de las grandes, pues entonces tiene más posibilidad de subsistencia. Sin embargo, no necesariamente van a pasar de chica a grande, ¿no? No, o sea, realmente no, yo no conozco, si ustedes me pueden corregir de un caso que exista en donde una pequeña empresa llegó a ser grande a través del tiempo, me ilustraría, pero realmente no existen esos casos, ¿no? Y el pequeño comerciante siempre seguirá siendo el pequeño comerciante, ¿no? Al menos que haya tráfico de influencia, que le den una concesión o o le den algo público, ¿no? O le den una empresa privada, de una empresa estatal y se la privaticen, ¿no? Pero bueno, esa es la cosa. Entonces, en esta explicación, Lavini dice, bueno, en esta competencia de los gigantes, las pequeñas tienen cabida solamente como proveedores o dependientes de las grandes, y si tratan de competir, pues van a ser absorbidas, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el caso de Facebook. El caso de Facebook, el caso de WhatsApp, ¿no? El WhatsApp lo adquirió Facebook, o por ejemplo, Oculus con el que ahorita está haciendo lo de Meta, era una empresa independiente que al final la compró Facebook, ¿sí? Entonces, si no te les unes, te compran, y si no te les unes, o si no te dejas que te compren, te sacan del mercado. Entonces, ese es, digamos, el destino de la pequeña empresa. ¿Cómo ven? ¿Estoy loco? Sí, sí puedo estar loco. Pero la vine no creo.
Entonces, luego, siguiendo ahí la introducción de Lavigny, ¿no? Dice, orígenes del proceso de concentración industrial. Dice, todos los historiadores económicos reconocen que el proceso de concentración comienza a partir de 1880 o 1890, a pesar de tener orígenes anteriores, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Un parteaguas en el siglo XIX, que es la crisis del ferrocarril en 1873. Esa crisis del ferrocarril en 1983 ha sido explicada a través de la pérdida de rentabilidad derivada de una competencia excesiva. Entonces, a partir de la crisis de 1873, lo que sucede es que, por ejemplo, eso es característico de todo el mundo, pero en Estados Unidos se genera un proceso de trostificación y cartelización. Fusiones, si lo quieren ver, de grandes empresas que empiezan a concentrar grandes proporciones del mercado. Entonces, llegan a ser un modelo, construyendo un modelo monopólico, oligopólico, ¿no? Entonces, para eliminar la competencia. ¿Por qué? Porque las empresas, en general, la competencia les resulta muy pesada, les trae pérdidas. ¿Por qué? Porque la competencia siempre genera volatilidad en los precios. En aquel momento había mucha volatilidad en términos de los precios de ciertos bienes agrícolas que podrían ser insumos necesarios para la industria. Entonces, cuando el precio es muy volátil, tú no puedes establecer una estrategia fija, por ejemplo, de ganancia. Piénsenlo en el caso de los energéticos ahorita, hay ciertas empresas en Alemania, ¿no?, que están cerrando porque el incremento del precio de los combustibles está haciendo que sea poco costeable, poco rentable, la producción de ciertos bienes, y tienen que cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio es muy volátil, ¿no? Entonces, cuando hay mucha competencia, ciertamente los precios tienden a ser muy volátiles. Entonces, en general no les gusta a las empresas la competencia, y lo que prefieren es concentración, poner poder de mercado que les permita controlar, estabilizar los precios. ¿Y eso cómo? Ah, bueno, ¿cómo puedo estabilizar los precios de mis insumos? Pues convirtiéndome en el productor de los mismos, ¿no? Entonces, ese es un proceso de 1880 hasta la crisis del 29, cuando las empresas empiezan a articular de manera horizontal y vertical, ¿sí? ¿Entienden articulación horizontal y vertical? ¿Chamacos? Chamacos, ¿están ahí? No, profesor. O sea, bueno, sí estamos, pero no entiendo. ¿Y a poco si me sigo hablando no preguntan? Pregunten, ¿eh? Porque si no preguntan se quedan con la duda. La articulación horizontal es empezarse a comer a los proveedores, ¿no? En ese proceso de competencia empiezan a comerse a comerse a sus competidores, entonces empiezan a concentrar el mercado. Y articulación vertical implica que empiezan hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Hacia adelante es controlar la cadena de distribución, y hacia atrás controlar a la proveeduría. Entonces imagínense que es una empresa cervecera. La empresa produce la cerveza, pero para controlar es hacia atrás a los proveedores, pues voy y compro los campos de cebada, ¿no? Y yo produzco la cebada y estabilizo los costos de mis insumos. Y hacia adelante establezco una política o empiezo a controlar a la distribución del producto, ¿no? Entonces voy a poner tienditas de Corona, o en cada tiendita voy a poner un refrigerador de Corona para también controlar ese canal de distribución. Entonces, por eso son la integración horizontal y vertical, ¿no?
Entonces, vertical, ¿no? Hacia atrás, proveedores hacia adelante, distribución, ¿no? Entonces, ya para 1929, pues existía ya en la industria una industria muy concentrada en empresas muy grandes, ¿no? A la empresa agigantada. Entonces, ¿por qué se dio en estas fechas y no antes? Dice ahí Levin, dice, por la revolución de los medios de transporte y la comunicación, dice Levy. Dice, el progreso de los medios de transporte data antes de 1870-80, pero los nuevos medios de transporte, trenes y barcos de vapor, alcanzan un desarrollo que permite la unificación de los mercados a nivel continental e incluso mundial, ¿no? Entonces, el efecto o la rentabilidad que generó el ferrocarril en Estados Unidos no podría haber encontrado ese nivel de rentabilidad en Inglaterra. ¿Por qué? Si Inglaterra es una isla, ¿no? Y Estados Unidos, pues es un país continente, ¿no? Una gran extensión de tierra en donde pudo rentabilizar la industria del ferrocarril. Sin embargo, en 1873 esa industria empieza a tener problemas de rentabilidad y hay una crisis, ¿no? A partir de ahí se empieza a concentrar todas esas empresas ferrocarrileras, del carbón, ahí hay muchos ejemplos. Si uno lee a Lenin, ahí la industria del tabaco, ¿no? Concentración y concentración. Dice, esto estimuló la competencia por la reducción del costo de transporte en esa primera etapa, por lo que eliminó la protección monopólica del alto costo de transporte y pudieron surgir nuevas empresas y expandirse en los nuevos mercados, ¿no? Entonces, si bien se destruían monopolios locales, generó monopolios y oligopolios más estables que abarcaban países enteros. Entonces, lo que yo les decía, una etapa competitiva que después entra en crisis. ¿Por qué? Porque era muy fuerte la competencia. Luego habla de las investigaciones estadísticas. Este proceso ha sido estudiado por estadísticos, economistas, historiadores, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Y ahí empieza a decir los tipos de concentración que se ha dado, ¿no? Referida a las plantas, concentración técnica. Referida a las empresas, concentración económica. Y referida a grupos de empresas unidas entre sí por participaciones, concentración financiera, ¿no? Entonces, referida a las plantas, la concentración técnica, pues que van creciendo por la propia necesidad de la maquinaria que se necesita para la producción. La concentración económica tiene que ver con la concentración que van haciendo las empresas en el mercado. Y la concentración financiera tiene que ver cómo ciertas empresas se unen para trabajar de manera juntas a través de, por ejemplo, del cártel, la cartelización y el trust, ¿no? En el trust, pues digamos, es como una fusión. El cártel es ponerme de acuerdo con otras empresas, establecer una estrategia conjunta para realizar las operaciones dentro de un mercado, dentro de la industria. Y en el caso del trust, se genera una entidad nueva. En el caso del cártel, todas las empresas siguen siendo autónomas, aunque funcionan en grupo. Entonces, bueno, hay más o menos la explicación de esos tipos de concentración. Dice, la concentración se estudia con relación al número de trabajadores empleados, concentración técnica y económica, el valor de la producción, concentración técnica y económica, el valor de los bienes patrimoniales, la concentración financiera, ¿no? Entonces, va analizando esa parte, ¿no? Adelante. Y en el cártel, a pesar de que pues trabajan en grupo, o sea, compiten entre ellos. No, si es un cártel, precisamente se organizan para no competir. Entonces, imagínate que imagínate que tú produces zapatos, que yo también produzco zapatos, que Angélica produce zapatos, ¿no? Entonces, y estamos compitiendo entre nosotros, y pues para yo tronarlos a ustedes, estoy bajando el precio de los zapatos, suponiendo que fueran iguales, ¿no? Bajo el precio de los zapatos, entonces tu reacción es bajar el precio de los zapatos, para poder competir. Angélica podría bajar el precio de sus zapatos,
pero eso depende de su costo de producción, ¿no? Entonces yo voy a poder bajar mi precio hasta el nivel de mi costo de producción. Si alguien tiene una ventaja técnica, pues tiene ventajas de costo. Entonces, si Angélica, por ejemplo, tiene una ventaja técnica, puede producir los mismos zapatos mucho más baratos y podría bajar el precio mucho más. Entonces, pero en ese proceso de bajar el precio, pues nos damos en la torre de la ganancia, ¿no? Porque al final, el ingreso es precio por cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos de acuerdo para no competir y decimos, bueno, a ver, nos repartimos el mercado de esta forma, a ti te toca el 30, y fijamos el precio en tanto. Y en ese escenario, pues no pierde. O sea, no se pierde como en la competencia. Entonces, la cartelización de las industrias tiene que ver con que se ponen de acuerdo para no competir, para no perder. ¿Sí? ¿Sí queda claro, Gaby? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, bueno, ahí voy. Entonces, pregúnteme, si no yo me voy como locomotora. Y luego en el examen va a estar chille, chille. Ay, es que no sabía esto y que no sabía lo otro. Bueno, entonces ahí está el libro. Ahí lo vamos a dar. Entonces, cuando la concentración técnica y económica es muy elevada, se sientan las bases de la concentración financiera. Dice, no solo en el mismo ramo, sino en distintos ramos. Entonces, puede ser que una empresa que se dedique a las telecomunicaciones empiece a participar en la industria energética o cosas así, ¿no? Dice, estas asociaciones se dan a través de asociaciones financieras que dependen de asociaciones personales, dirigentes y administradores que entran en los consejos de administración de diversas sociedades por acciones, lo que produce una coordinación de política en la política de precios e inversiones en distintas empresas, lo que se vuelve fundamental en ramos de la producción afines o complementarios. Por ejemplo, hay muchos análisis de Celso Garrido y Salas Porras, que es una profesora de ciencias políticas, en donde hablan de las redes de negocios de la industria mexicana. Y ellos estudian cómo a través de los años de la historia del desarrollo industrial mexicano, por ejemplo, los administradores de, por ejemplo, digamos, de Bimbo, se sientan también en otras empresas, por ejemplo, Vitro, ¿no? O en las empresas que son importantes para ellos o en ciertos bancos. Entonces, esas redes de empresarios se tejen, ¿no? Y pueden ser en la misma industria, industrias distintas, ¿no? Aquí tenemos lo que era antes el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ¿no? Que lo que es ahora el Consejo Mexicano de Negocios, porque ya le quitaron lo de hombres porque era muy machista, ¿no? Pero sigue siendo eso. Y entonces ahí se agrupan, ¿quiénes? Pues los líderes de empresarios de todas las cámaras, bueno, de todos los sectores industriales, pues los más adinerados, y ahí toman acuerdos. Entonces operan como cártel en cierto momento, ¿sí? Entonces, así se dan esas asociaciones. Y hay bancos, hay de todo, ¿no? De todo ahí. Y entonces esas relaciones, ¿no? Esas relaciones se van construyendo no solamente a través de negocios, sino de lazos familiares, ¿no? Entonces, es lo importante de estudiar de veras en economía, más que estar diciendo la maximización, la maximización. Entonces, bueno, eso ahí está, esos análisis ahí están, ¿no? Y se muestra claramente lo que dice aquí Silos Navini. Dice, cuanto más concentración, dice, es menos probable que se dé la competencia, es más probable que se realicen integraciones horizontales, verticales y situaciones de liderazgo de precios, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que sucede en la realidad, pues es que no existe ese estadio ideal que se presenta en términos neoclásicos, que a través de la competencia pues, se llegan a aumentar el número de empresas en los ramos, en el largo plazo todos son felices, tienen la misma tecnología. No, lo que opera en la realidad son agrupaciones oligopólicas o un tipo de competencia oligopólica en donde hay líderes de precios.
en donde hay uno que establece el precio y los demás agarran ese precio como dado y le entran a un mercado, tal vez hasta un mercado residual, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay en la realidad. Dice, bueno, habla de los índices de concentración, dice porcentaje de la ocupación entre un número pequeño de empresas, ¿no? 3, 4 o 5, respecto a toda la ocupación de toda la industria, ¿no? Y si ustedes ven los censos económicos, pueden sacar ahí porcentajes de participación de las grandes empresas dentro de determinadas industrias, y ustedes van a ver que las más grandes, que son las menos, concentran la mayor proporción tanto de inversión como de la producción, ¿sí? Tal vez no del empleo, porque entre la micro, pequeña, micro y pequeña, la MIPYME y la mediana, pues andan dando la mayoría del empleo del país, pero si uno considera en términos de lo que dan las grandes, también las grandes dan mucho empleo, ¿sí? Y las grandes concentran la mayor parte de la producción, de la inversión, obviamente las ganancias, ¿no? Dice la curva de Lorenz, o el Gini, tiene en cuenta la estructura de la industria y refleja la concentración y desigualdad de las unidades productivas. O sea, podemos hacer por concentración, como se hace con los deciles de ingreso que hace la ENIC, podemos hacer un Gini para la industria y verificar qué tan concentrada está en términos de producción, en términos de inversión, en términos de activos, ¿sí? Dice, estos índices son solo un indicador o un punto de partida, pues, dice, una industria puede ser no muy concentrada y no encontrar condiciones de competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen productos diferenciados o hay muchos mercados pequeños locales, ¿no? Entonces, aunque no estuviera muy concentrada la industria, no puede haber competencia cuando todos hacen productos diferenciados o cuando todos venden para mercados muy específicos, ¿sí? Entonces, si no estuviera muy concentrada cierta industria, de todas maneras es difícil que se den las condiciones de la competencia. Si una industria muy concentrada no se encuentra en condiciones monopólicas si sus productos tienen sustitutos cercanos. Entonces dice, a ver, por un lado, pues si no tenemos ese estadio de la competencia perfecta, pero tampoco tenemos monopolio. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, el mercado de celulares esté dominado a nivel mundial por 5 empresas, esas empresas cada año están innovando y están compitiendo, pero el mecanismo es distinto. Compiten por innovación, compiten por calidad y no por precio, ¿no? Dice, en el estudio de la concentración financiera, las estadísticas son de escasa ayuda. Dice, las dificultades de recopilación de datos si se estudia la concentración a largo plazo. Entonces, es lo que planteaba Lavini en 1960. Y hay cosas de aquí que se siguen manteniendo, ¿no? Dice, 2 resultados de los estudios. Dice que el proceso de concentración casi ha cesado en los Estados Unidos alrededor de medio siglo, después de alcanzar su nivel más alto a finales del siglo pasado. Está hablando del siglo XIX, y a principios de ¿no? Entonces, este cuate Adelman sugería que el proceso de concentración se había parado, digamos, 1930. ¿No? Y luego hay otra, dice, el grado de monopolio en Estados Unidos ha permanecido invariable desde principios del siglo hasta hoy, hasta del siglo XX. Dice que la concentración industrial es muy elevada y además ha ido creciendo en los últimos decenios. Eso es lo que dice Lavini. Entonces, dice, el estudio de Adelman realiza el primer índice arbitrario en la elección del número y no considera la estructura de grupo, ¿no? Entonces, así dice Lavini. Dice, los resultados de Adelman pueden sugerir que el proceso de concentración es compatible con variaciones irregulares y no necesariamente con la cuota relativa de las 3 o 4 mayores empresas, ¿no? Entonces, ahí le encuentra críticas a la afirmación de Adelman, ¿no? Y lo que dice Lavini es que la concentración desde 1900 hasta donde escribió el libro, 1950, iba en aumento, ¿sí?
Dice, la explicación es que algunas empresas medianas o grandes, pero no muy grandes, al ampliarse por el desarrollo interno o por fusiones, pueden formar parte del grupo de empresas muy grandes, ¿no? Pero cuando la concentración es muy grande, le importa muy poco al economista. Dice, si las 4 mayores empresas se convierten en 3 o 5, dice, pues la forma del mercado no cambia y se ha alcanzado un límite en la concentración. Dice, por lo que es necesario distinguir la concentración de un número pequeño de empresas absoluta, cuando el mercado está concentrado por 3 empresas, se denomina, y concentración es del 70% del mercado. Cuando 3 empresas concentran el 70% del mercado, se habla de concentración absoluta. Y la concentración relativa, cuando hay un número amplio de empresas y algunas hay dominantes, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, que 7 empresas grandes dominen el 40% del mercado, ¿no? O 50% del mercado. Y las demás medianas y chicas se repartan el resto. Ahí hay una concentración relativa. Pero cuando 3 dominan, o 4, hasta 7 dominan el 70% de la producción, eso es concentración absoluta. Y los que están determinando el rumbo de los precios y el rumbo de la industria son esas 3, 4, 5 empresas. ¿Sí? Entonces, eso es interesante hasta para tesis, ¿no? En la economía mexicana, ¿qué tipo de concentración tenemos, no? Y si ha aumentado o no ha aumentado con el ingreso de la inversión extranjera directa, ¿no? Que era la panacea y la promesa del desarrollo industrial. Entonces, luego dice, relaciones entre concentración y formas del mercado. Dice, ¿qué relaciones existen entre el proceso de concentración industrial y las formas del mercado? Y dice la respuesta, este proceso acrecienta el poder de mercado de las mayores empresas, ¿sí? Entonces, ¿por qué y de qué manera? Dice, cuando el número de empresarios es reducido, les resulta fácil ponerse de acuerdo para regular los precios. Se carteliza, ¿no? Dice, es decir, un estadio avanzado de concentración. Y aquí hay que distinguir la diferencia entre concentración y monopolización. El primero contiene al segundo, ¿sí? Dice, la técnica moderna implica el crecimiento del volumen de capital mínimo necesario, ¿no? O sea, la técnica de producción requiere de un capital, por eso es importante esta distinción que hace la Vini de la pequeña empresa a la gran empresa. Para producir en las mejores condiciones, tu capital necesario para entrar es altísimo, ¿no? Imagínense que quisieran competir en un mercado que les dieran una concesión de acero, una mina de acero, o una mina de acero, y que ustedes van a producir acero. Pues necesitan los hornos que son enormes, o sea, el nivel de inversión que se necesita para entrarle es altísimo. No se diga en una industria automotriz, no se diga en una industria aeroespacial, no se diga en una industria de celulares. ¿Sí? Entonces, no cualquiera pequeña empresa con un capital de 100,000 pesos, pues no puedes competir. ¿Sí? Puedes tener una idea, viene una grande y te la compra. ¿Ustedes han comido de las tostadas Sanísimo? Sí, ¿O las almas? Sí, profe. Ok. Esa empresa inició. ¿Por qué son buenas? Porque son horneadas, ¿no? Entonces no tienen grasa añadida. Entonces, ahora que llegó la moda y digamos una forma de consumo no tan con tanta grasa, empezaron a salir estas de Sanísimo como marca independiente. ¿Y ahora de quién es Sanísimo? ¿De quién creen? Bueno, Sanísimo ya no es una empresa independiente, fue comprada por Grupo Bimbo, ¿no? Entonces, una buena idea, llegan y te compran, ¿no? Ahí está, digamos, WhatsApp, lo compró Facebook, ¿no? Entonces, así es la cosa. Entonces, dice, puede objetarse porque existen mayores medios financieros, por lo que no necesariamente es un obstáculo a la competencia. Pero el acceso a recursos es más fácil para las empresas grandes que en el caso de las nuevas, por lo que este resultado es dudoso.
¿no? O sea, dice ahí, o sea, por ejemplo, ustedes dirán, pues si no tengo dinero, pues voy al banco y que me presten para poner mi empresa, ¿sí? Realmente a uno como nosotros, tuvieras una buena idea, te van a prestar un capital de, no sé, si quieres poner una empresa, pues mínimo 1 millón de pesos. Imagínense que uno de nosotros, porque puede salir de aquí alguien con una buena idea para hacer un negocio, van al banco y pidan un préstamo. Somos mayores de edad todos aquí, ¿no? ¿Creen que se los van a dar? De 1 millón de pesos. No, ¿Pero por qué no? ¿por qué no tenemos un historial crediticio tan amplio, sí? Pues no, ¿qué más no tienes? Ingresos. Por eso, pero si es una buena idea, a ver, háblale al gerente. Voy a convencer al gerente. Pues no te lo van a dar de todas maneras porque necesitas un aval, necesitas un colateral, ¿no? Entonces no es lo mismo que llegues tú a pedir un crédito que llegues Lima a pedir un crédito, ¿no? A su banco, ¿no? O sea, ahí la ventaja es, para unos es una ventaja, para los grandes es una ventaja, y si te llegan a, fíjense, y si ustedes van y piden un crédito y se los llegan a dar, ¿a qué tasa de interés se los van a dar? ¿Saben más o menos en cuánto está la tasa para crédito empresarial? No, profe. No. No, están fallando, ¿eh? Así no me van a convencer de contratarlos algún día de asesores financieros, ¿eh? Tienen que saber esas cosas. El crédito, fíjense, el crédito al consumo está promedio ahí, CAT, ahí lo ven, 40%, ¿no? Si el crédito hipotecario, pues está como en el 12%, promedio. El automotriz puede estar más o menos, no, el hipotecario está como en el 8%, el automotriz está en 12%, y el crédito a las empresas, por ahí ha de andar como de 8 al 16%. ¿Okay? Entonces, si a ti te dan un crédito de 1 millón de pesos, tienes que pagar cada año del 8 al 16. Supongamos que pagaran el 10, ¿cuánto tendrían que pagar al año? Del millón que sacaron. ¿Cuánto? 100. 100,000 pesos. Entonces, mínimamente en ese año tendrían que ganar, mínimamente. Además de pagar todo, sus salarios, sus insumos y todo eso, para pagarle al banco los intereses, ¿no? Estamos hablando de intereses, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Está difícil, ¿no? Está difícil. Ok. Entonces, bueno, no es fácil convertirse, es imposible convertirse de una chica en una grande, ¿no? Por ejemplo, lo de la vacuna, creo que fue la de AstraZeneca. La de AstraZeneca. Eran unos cuates o dos biólogos o no sé qué sean, que se unieron y ya dijeron, a ver, aquí tenemos la vacuna, esta vacuna. Y llegaron con empresarios, para aquí tenemos esta vacuna, necesitamos el financiamiento para poner la empresa y pues ya, ¿no? Pero no venían de la nada, ¿no? Es gente que ya tenía un producto necesario para el COVID, ¿ok? Y no nacieron como pequeña empresa. De inmediato encontraron quien los financiara y nacieron como gran empresa, no como mediana, como gran empresa, ¿sí? Entonces, difícilmente pensar en esta idea neoclásica de Pepe y Toño, y fíjense, Pepe el Toro casi, Pepe y Toño ya en Ana y Mari, ¿no? De que no, que son los emprendedores y que ellos van a construir el futuro del país, ¿no? Difícilmente así se puede construir
una industria o empresas pequeñas que pasen a grandes y que puedan llevar la dinámica de la acumulación en un país, difícilmente, ¿no? Pero bueno, esas son las ideas o los sueños neoclásicos que están bien, ¿no? Y alguien los va a creer. Y está bien que alguien los crea, ¿no? Pero bueno, la realidad es mucho más difícil y mucho más compleja. Entonces, la variación de la producción de las grandes empresas genera variación en los precios, por lo que es fundamental el estudio de las grandes empresas. Es lo que dice Lavini. ¿Okay? Si yo quiero estudiar el capitalismo, no pierdan el tiempo en estudiar la pequeña y la mediana empresa. A ver, en México, ¿quiénes son las MIPYMES? Las micros. Pueden ser las tiendas, como las tiendas que están por nuestra casa, no sé. Eso es Los, una micro. ¿Qué otra cosa? los mercados también puede ser, bueno, mercadillos así como ambulantes, puede ser. Es otra microempresa. ¿Qué más podría ser? El puesto de tacos es una microempresa. Los que venden tamales son una microempresa. ¿Ustedes creen que el desarrollo económico se va a alcanzar? Bueno, conoces la tienda de tu casa. ¿Cuántos años tiene la tienda de tu casa? David. Tiene como 5 años, profe. ¿Y ya se convirtió en un Walmart? No, Entonces, bueno, difícil entender, o sea, eso es a lo que yo me refiero. Difícilmente, ¿sí? Yo podría pensar que lo que dice esta teoría del emprendedurismo, todos somos emprendedores y todos vamos a jalar el éxito, echándole ganas, ¿no? Decía Fox, con su crédito de 50,000 pesos, ¿no? Bueno, ahí está la tienda que conoce David. Yo, al señor que vende tamales ahí en la esquina de Acatlán, pues sigue vendiendo tamales, ¿no? Quién sabe, a lo mejor ya tiene una flotilla de carritos de tamales, eso no lo sé, y está creciendo como loco, ¿verdad? Pero bueno, eso realmente no, es un argumento que no se sostiene, ¿no? No se sostiene. Y como les digo, si hay alguien muy exitoso, viene alguien, otro, grandote, y se lo come, lo compra, ¿no? Entonces, difícilmente puedes, crecer, ¿no? Gaby, ¿querías decir algo? No, ¿verdad? ¿Así? Entonces, lo que dice Lavini, para entender el capitalismo hay que estudiar a la gran empresa. Luego, bueno, aquí empieza otra cuestión. Dice el análisis moderno de las formas de mercado que son distintas a la competencia, ¿no? O sea, tenemos en la realidad estructuras oligopólicas, eso es lo que hay, estructuras oligopólicas, ¿no? Se da la competencia oligopólica. No quiere decir que no haya competencia, hay competencia pero oligopólica, ¿sí? Entonces, esa cosa de competencia perfecta, pues la inventaron ahí como un extremo purificado de una situación que nunca ha existido, como los monopolios per se, como tales, no han existido, ¿no? Dice, en la época, dice, de la crítica de Rafa a la teoría marcianiana, dice, el carácter monopolista de las empresas era admitido por todos, ¿no? Todos los economistas hablaban de ese carácter monopolista, de esas grandes empresas dentro de esa estructura oligopólica. Dice, los economistas, para deducir la forma del mercado de una actividad, estudiaban el número de empresas. Dice, la novedad de la crítica de Rafa fue que destruía la idea de que, y ahí vamos a leer este texto de Rafa, y ya nos vamos. A ver, ¿quién quiere leer para que se despierten? Hija, de veras que son bien participativos. A ver, ¿quién yo? Ahora me juntan todos, pues hablen. No me hablen al tiro. ¿Ahora quién? A ver, Jimena, a ver. Dale. ¿A partir de dónde? ¿Cuándo la producción?
Ay, profe. Ah, ya. Perdón. Ándale, Jimena, Cuando ándale. la producción está en manos de un gran número de empresas completamente independientes en cuanto al control, una de otra, las conclusiones propias de la competencia se pueden aplicar, incluso si el mercado en que se cambian las mercancías no es perfecto del todo, ya que sus imperfecciones están constituidas en general por dimensiones que pueden simplemente retardar. Disensiones. Ah, ¿Ok? disensiones que pueden simplemente retardar o modificar ligeramente los efectos de las fuerzas activas de la competencia, pero sobre los cuales estas, en último análisis y sustancialmente, acaban por prevalecer. A ver, ¿qué está, de ese párrafo, qué idea está ahí? A ver. Que hay fallas del mercado que son disensiones, que retardan o modifican los efectos de las fuerzas de la competencia. Entonces hay ciertas fallas, ¿no? Que impiden que se genere la competencia perfecta. Esa es una afirmación neoclásica, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay imperfecciones en el mercado que impiden que los mercados funcionen de manera perfecta, ¿no? Síguele ahora en la opinión de Rafa. Jimena, por favor. Esta opinión, afirma Srafa, parece ser fundamentalmente inaceptable. Muchos de los obstáculos que rompen esa unidad del mercado, que es la condición esencial de la competencia, no tienen naturaleza de disensiones, sino que son ellos mismas fuerzas activas que producen efectos permanentes e incluso acumulativos. Además, a menudo están dotados de estabilidad suficiente para que se pueda hacer de ellos objeto de un análisis basado en condiciones estáticas. ¿Qué es lo que dice Rafa? Entonces, la primera cita dice, a ver, el mercado, las fuerzas de mercado funcionan, pero existen disensiones, imperfecciones, que impiden que se dé de manera plena esa competencia, los resultados de esa competencia. Y dice Rafa, no, señores, esas disensiones son las características estructurales de la competencia. Por eso dice, dice, muchos de los obstáculos que rompen con esa unidad de mercado, que es la condición esencial de la competencia, no tienen naturaleza de disensiones. O sea, no es algo que está ahí de manera accidental, sino que son fuerzas activas que producen efectos permanentes, incluso acumulativos. Lo que quiere decir es, Rafa, si ustedes, a ver, ¿nunca vieron el equilibrio general o sí? Apenas lo vamos a ver. Apenas van a ver equilibrio general, me llevan. Pero bueno, vieron competencia perfecta, ¿no? Lo de los mercados, ¿cómo se llama? Equilibrio parcial, ¿no? Entonces, el equilibrio parcial dice que las fuerzas de mercado tienden a llevar al precio a una condición competitiva. Eso lo dice. Si no se puede llegar es porque existe una imperfección del mercado. Puede ser un problema de información, externalidades o bienes públicos. ¿Sí? Ok. Y a esas externalidades, bienes públicos o falta de información se le llama fallas del mercado. ¿Sí? ¿Qué dice Rafa? No, señor. Eso que se llama fallas de mercado es la característica central del capitalismo. No son fallas, es la estructura con la que funciona el capitalismo. ¿Sí? Entonces, eso lo dice Rafa, lo dice en el artículo del 26, ¿no? Y aquí lo cita Lavini en su libro. ¿Por qué? Pues porque Lavini es italiano y Rafa es italiano, ¿no? Entonces, uno de los grandes, de los grandes economistas
a nivel mundial es Rafa y es italiano, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice? ¿No? La vida funciona, ¿no? Así, no porque sea una falla, sino porque estructuralmente así funcionan los mercados. La competencia oligopolística es la competencia que existe y ha existido a lo largo de la historia. Y no es así porque existe una falla del mercado. No, no. Así funciona la competencia capitalista, ¿no? Las empresas producen esas fallas de mercado. ¿A qué me refiero? A ver, el concepto de información incompleta o de información imperfecta. No es que por la información imperfecta exista, no se dé la competencia perfecta. A ver, ¿a qué me refiero? Para que se entienda. A ver si me entienden. Pero necesitan decirme si me entienden o no, porque si no, aquí estamos dando vueltas a esto. La cuestión es la siguiente. Stiglitz me va a decir que por la existencia de asimetrías de información incompleta, existen los monopolios o los oligopolios. Eso me diría Stiglitz. Lo que me diría Rafa es que los oligopolios o las empresas generan automáticamente información incompleta. ¿A qué me refiero? Una empresa difícilmente va a compartir su información como marcas o tecnología. O lo hace de manera... ellos van a compartir, las empresas comparten su tecnología. Les pregunto. No. No. Ustedes, si fueran gran empresa y tuvieran un invento, ¿lo compartirían? Pues no, ¿no? Entonces, ¿quién produce eso? ¿Las empresas o la información imperfecta es la que genera el oligopolio? No, pues las empresas en este proceso competitivo que funciona de esa manera, con bienes diferenciados, compiten a través de la innovación, ¿sí? Pues ellos están generando, se guardan la información. En el caso de la competencia perfecta, se asume que la tecnología se dispersa de manera homogénea entre todas las empresas. ¿Eso dónde pasa? Pues nada más en la cabeza distorsionada de los neoclásicos, ¿no? Pero bueno, si se han dado cuenta, pues aquí van a escuchar pura crítica, ¿no? Entonces, eso es lo que van a escuchar aquí. Podemos hacer lo que ustedes gusten y manden, criticar, analizar los modelos neoclásicos desde cómo los vieron y compararlos. A mí, yo lo que quiero es siempre comparar. Entonces, si hay forma de compararlos, vamos a comparar, ¿no? Pero aquí no van a escuchar mieles acerca del modelo neoclásico. Voy a tratar de llevar todo al plano real y ver y tratar de que ustedes analicen si en verdad esos modelos, esas afirmaciones neoclásicas están explicando la realidad o pretenden explicar nuestra realidad, ¿vale? Entonces, ya la semana que viene nos vemos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. No, se ven muy animados, animadas, está bien. Entonces, bueno, con este ánimo desbordado, pues nos vamos, nos vemos el próximo lunes ya en el salón de clase. ¿Sale? ¿Saben en qué salón? Si no, se los pongo ahí en el Classroom. No Dense sé. de alta, pásenme sus datos, por favor, y pues ahí nos vemos el lunes. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Lo va a que- poner en el Classroom? ¿El salón? ¿Eso te refieres, Ajá. Jimena? Sí, lo Sí. pongo ahí. Les pongo ahí qué salón es. Y vamos a ver cómo nos acomodamos. Miren, ahorita somos, ¿cuántos somos? 27. dice David, no lo había visto, David. Profe, yo quería ser emprendedor, no me diga eso. No, pues puede ser, pero es la subsistencia, ¿eh? No crees que va a ser Slim. Somos 27, entonces vamos a ver cómo nos acomodamos en el salón, ¿vale? Llévense su cubrebocas, todos bien tapaditos, porque todavía hace frío o no. Bueno, más o menos, está fresquecito.
Así nos va a tocar el lunes. ¿Sale? Entonces ahí se ven, chavos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Órale, le subo Gracias, este video profe. y ya. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, Ok, profe. Hasta luego. ahí se ven.